Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hoy es 29 de octubre. Un abrazo a mi hermano Rigo, que cumple años allá en Armenia. Ya son muchos los años, mucha la experiencia y sabemos que la lucha continúa. Dios bendiga a Rigo con tantos años más. Estamos acompañando a Monseñor Romero en su estancia por París, en Francia. Hay una diversidad de acontecimientos que Monseñor destaca. Yo quiero hacer notar de que hay un camino iniciado con Monseñor Romero, que es el hacer gestiones en favor del pueblo, pero también en favor de la unidad de la conferencia episcopal. Hemos venido viendo cuáles son las dificultades de los otros obispos. Son 6 obispos en el país y solamente Monseñor Arturo Rivera y Damas, obispo de Santiago de María, acuerpa, acompaña, apoya a Monseñor. Los otros 4 son prácticamente adversarios. Y Monseñor quiere, con su diplomacia, resolver ese tema de la división que hay en la conferencia episcopal. Lo habló en Roma, lo está hablando ahora en Francia, y no dudo en que va a seguir luchando para que esto pueda solventarse. En la conferencia episcopal de Francia se expone. Se van también en la Catedral de Marlene. Allí hay el cardenal Martin, también le escucha, se ganó la confianza y Monseñor expone, ojalá se pueda hacer algo con esto. Hay una visita también a la Oficina de Justicia y Paz. Esta oficina lamentablemente no aparece, yo no la he visto en el país, la viví en Panamá. Justicia y Paz es una especie de lo que en aquel tiempo Monseñor Romero fundó con el Socorro Jurídico, una especie de oficina jurídica, pero que agremia a religiosas, a sacerdotes, para velar para que se cumplan las leyes, para que se cumplan el respeto a los derechos humanos, etc. Es un trabajo que viene desde la Conferencia Episcopal, la Oficina de Justicia y Paz. En el año 98, esta Oficina de Justicia y Paz jugó un papel preponderante en Panamá. Cuando yo estaba por allá, me incorporé yo a esa Oficina de Justicia y Paz y la batalla fue dura. La batalla fue en contra de la reelección del Toro Valladares, presidente que se quería reelegir y ya no existe reelección. Y él se le ocurrió hacer un plebiscito y lo ganamos. Ganó el no y no se reeligió. Hasta ahí andábamos nosotros trabajando en esa Oficina de Justicia y Paz. Qué lástima que no la tengamos aquí. También Monseñor va a Amnistía Internacional, una oficina que vela por el respeto a los derechos humanos y cualquier violación es denunciada. También en la iglesia de San Marley, donde se hizo una celebración ecuménica. Hay un pastor protestante que llegó hasta de Marsella. Una muy linda experiencia de solidaridad con Monseñor. Y Monseñor en el país había estado precisamente promoviendo la unidad de los cristianos. Y hasta el último momento de su vida, Monseñor quería que hubiera una unidad de todos los cristianos y cristianas en este país. En el acto ecuménico se mencionan los mártires, el Paisnal, Rutilio Grande, etc.
son cosas que a Monseñor le dan satisfacción, y qué bueno que haya esta libertad en el ambiente de Francia, de la unidad de los cristianos. Oigamos a Monseñor. Lunes 4 de febrero. Nos hospedamos en París, en la casa de una comunidad de padres dominicos, cuyo superior ha organizado esta densa jornada del lunes en París. Celebramos con la comunidad la Santa Misa, desayunamos y luego comenzó el trabajo. Primero fuimos a ver las oficinas de INODEC, un servicio de información y de solidaridad para con pueblos latinoamericanos. Allí tuvimos una breve entrevista en que se informaron de la situación de El Salvador y de la relación de la Iglesia con esta situación. Agradecí lo que yo conozco de esta organización en favor de nuestro pueblo salvadoreño. Luego, acompañado del padre Jardines, un simpático sacerdote joven que habla muy bien el francés y el español, fuimos a visitar la Secretaría General de la Conferencia Episcopal de Francia. El padre secretario me atendió muy exquisitamente y pude platicar con él también en una forma amplia para informarle de la situación del país, de la situación de nuestra iglesia, y con confianza fraternal le hablé de la división de nuestro episcopado y pedí a la Conferencia de Francia que hicieran algo fraternalmente con nuestros problemas episcopales de El Salvador. El padre recogía datos por escrito y los presentará al presidente, que es el cardenal Echegaray, obispo de Marsella. Me comunicó con el cardenal presidente por teléfono y tuve la dicha y el honor de platicar con el cardenal, que habla español y que muy cordialmente lamentó no haberme podido ver en lo personal, pero me ofreció toda su colaboración y se alegró de veras de esta presencia mía en la oficina del Episcopado de Francia. Luego fuimos a la entrevista con el cardenal Martín, que fue sumamente agradable y muy interesante y eficaz. Me ganó la confianza con la acogida tan fraternal y le hablé profundamente de los problemas del episcopado, de la nunciatura, de mis relaciones con la Santa Sede, y me prometió en todo ayudarme, ya que él es muy amigo del cardenal Lorscheider y el cardenal Pironio, a quienes le dije que podía consultar para formarse una idea más imparcial de lo que yo podría decirle. Se manifestó muy de acuerdo con las ideas progresistas de nuestra arquidiócesis y con las problemáticas de quienes no quieren progresar en este sentido conciliar. Y me dijo que era un problema para toda la Iglesia, ya que todos estamos interesados en que no se bloquee el avance del Concilio Vaticano II, que había muchos grupos integristas en la Iglesia que tratan de manipular las actuaciones del Papa en favor de un retroceso, lo cual es falso, ya que el Papa siempre ha tenido un amor muy grande por el concilio y por sus avances. Sentí mucha sintonía con el pensamiento del cardenal y mucha esperanza de sus promesas de hacer algo por nuestra iglesia salvadoreña en sus relaciones con la Santa Sede. Fuimos luego a almorzar con un grupo de Justicia y Paz y otras organizaciones de solidaridad con nuestra república. Fue un almuerzo compartido con unas 15 personas que tuvieron mucho interés en preguntar, en informarse de nuestra situación salvadoreña y de lo que pueden hacer en sentido de solidaridad con nosotros. Sentí muy útil esta entrevista porque deja muchas esperanzas a nuestro pueblo. Nos dirigimos luego a una reunión de Amnistía Internacional, una pequeña oficina donde se trabaja toda esta colaboración con los países en solidaridad
y estuvimos analizando la situación de los desaparecidos y lo que se puede hacer para seguir insistiendo en un tema tan delicado y en otras formas de represión para nuestro pueblo. Luego nos dirigimos a la dirección de una casa católica donde tuvimos una reunión de prensa muy interesante. Serían unos 40 periodistas de los principales periódicos de Francia, a los que presenté mi saludo y hice un bosquejo de la situación actual del país y del papel que la Iglesia está desempeñando. Y se entabló un diálogo muy interesante en que preguntaron asuntos del país y de la Iglesia, y en que tuve oportunidad de aclarar mi pensamiento y agradecerles de que ellos, con sus medios maravillosos de difusión, extendían este pensamiento al mundo. Colaboró muy bien el padre Jesús Delgado, traduciendo y agregando varios conceptos. Después de esta entrevista nos fuimos a la iglesia de Saint-Merry, donde celebramos un acto ecuménico con un pastor protestante que expresamente había venido desde Marsella, donde me esperaban también si hubiera tenido tiempo, pero él vino muy caballerosamente y participó conmigo en la celebración ecuménica, dirigiendo una homilía, él y yo, para darle el sentido de un mensaje evangélico a este homenaje. Estábamos narrando la tarde en París. Era ya el acto de la noche en la iglesia de Saint-Merry, un acto ecuménico presidido por un pastor protestante y por este servidor. Se dedicaba especialmente al pastor y a la arquidiócesis de San Salvador. Cantos muy hermosos, lectura apropiada del Evangelio, comentario primero del pastor en que hizo elogios de la persona del arzobispo de San Salvador y un mensaje mío en español que iba traduciendo una señorita, aunque muy mal traducido, y sentí que perdía mucho de lo que yo quería decir. Era un resumen de mi discurso en la Universidad de Lovaina, de lo que la fe cristiana puede dar en servicio del mundo y cómo la fe cristiana se enriquece recibiendo del mundo los reflejos de lo que ella misma cultiva en el mundo. Los que entendieron español, y eran casi todos, me agradecieron al final el mensaje, que parece haber sido aceptado con agrado. Se mencionaron los nombres de Aguilares, del Paisnal y de todas estas personas y lugares de nuestra arquidiócesis que han escrito páginas de amor a nuestra iglesia. Tuve el gusto de saludar aquí varias religiosas de la Asunción de El Salvador, varios exiliados de América Latina, muchos amigos de El Salvador, con quienes después del acto ecuménico compartimos una cena en la comunidad de los padres dominicos. Y ya bastante entrada la noche, regresamos a Lovaina, donde llegamos a las 2 de la mañana. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este día martes 29 de octubre, martes de la semana número 30 del tiempo ordinario. Lectura muy difícil, les he dicho, este capítulo 5 de la documento a los Efesios es sumamente difícil, complicado, pero hay que abordarlo. Yo sencillamente, por mi estilo y por mi compromiso, debo dar una opinión. Esto no es ni la verdad de la iglesia, ni la verdad de alguna agrupación, congregación, no, solamente es mi opinión porque es un tema sumamente complicado. Vamos a leer Efesios 5, 21 al 33, y dice lo siguiente: Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón
es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera, las mujeres deben respetar en todo a su marido. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es el gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que conste que esta versión que estoy leyendo dice respeten a sus maridos, las mujeres respeten. La tradición más popular dice sométanse. Mujeres, sométanse a sus maridos. ¿Cuántas veces, voy a tener que decir esto, cuántas veces se ha utilizado este texto para que la mujer esté relegada en su casa? Mujeres, sométanse a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas. ¿Por qué una se somete y el otro ama? No podrían, como dice el encabezado de esta carta, documento a los Efesios, sométanse unos a otros por consideración a Cristo. Si la mujer se somete, ¿no sería bueno que el hombre también se sometiera? ¿Por qué una debe someterse y el otro debe amar? Someterse y amar. Lógicamente, para los que hemos estado estudiando los textos de las que se llaman las cartas paulinas, ya está claro que tenemos cartas que son originales de Pablo y cartas que no son originales de Pablo. Este documento, carta a los Efesios, no es de San Pablo. En este caso, Pablo es inocente. No fue él el que dijo esto. Pero el redactor que pudo haber escrito este documento por lo menos 40 años, 30, 40 años después, 10 años si quieren todavía después del asesinato de Pablo y Pedro, por lo menos el redactor, el que escribió esta carta, tuvo otros elementos y él usó la pseudonimia, se lo aplicó como si lo dijo Pablo. Pero gracias a los estudios podemos decir, Pablo no fue el que dijo esto. No coincide con el pensamiento de Pablo. Pablo, cuando narra la vida de misiones que él lleva allá en la primera y segunda de Corintios, en Gálatas, en la primera Tesalonicenses, en Romanos, en la carta a Filipenses y Filemón, nos vamos a dar cuenta que no coincide este pensamiento con
lo que San Pablo ha hablado respecto al hombre y de la mujer. Aquila y Priscila era un matrimonio, y Aquila y Priscila son puestos como ejemplo de cómo debe vivir el hombre con la mujer. No coincide. Pero yo voy a meterme un poquito más adentro de esta figura, porque quiero que lo traigamos a la actualidad. Esta lectura, mujeres sométanse a sus maridos, maridos amen a sus mujeres, y hay todo un panegírico como Cristo amó a la iglesia, porque el hombre es la cabeza de la mujer. Estos conceptos en la actualidad no cuajan, no coinciden y no son aceptables. Pero, ¿es palabra de Dios? Sí, pero no cuaja. ¿No es de San Pablo? Sí, no coincide. ¿Es palabra de Dios y tenemos que cumplirla? Sí, pero revisémosla. Porque, y aquí voy a dejar ya el punto teológico, para usted y para mí que estamos en este mundo, en este universo de la palabra de Dios, tenemos que asumir una responsabilidad. Si esto que está escrito en Efesios 5 contradice el Evangelio, yo me quedo con el Evangelio. Y Jesús nunca predicó la sumisión de unos para otros. No. Solamente con el pasaje de Lucas 4, 16 hasta el 30 o 14 al 30, Lucas 4, 16 o 14 al 30, donde usted quiera. Jesús viene para liberar, no para someter, no para que uno se someta. Esa figura no coincide. Por eso les decía, cuando encontramos un texto como este documento, Carta a los Efesios, lo cotejamos con el Evangelio, debemos quedarnos con el Evangelio. El Evangelio nunca predicó sumisión, ni de la mujer hacia el hombre, ni del hombre hacia la mujer, ni los dos sometidos a algo. No, es un mensaje de liberación. Cuando vayamos a una celebración del sacramento del matrimonio, van a haber vestigios de esto. Incluso se lee esta carta, este documento. Algunas veces se lee, se escoge esta lectura y debería borrarse, porque no puedo yo, sacerdote, ir a un matrimonio de una pareja y decirle a la mujer, mira, tenés que someterte a tu marido. No, yo quitaría esa lectura en todas las bodas. Porque el sacramento del matrimonio, estoy hablando del sacramento como lo vivimos en la Iglesia Católica. Sacramento significa mención sagrada. Es él y ella los que se ponen de acuerdo y se prometen amor y fidelidad para todos los días de su vida. Y el sacerdote está de brazos cruzados, puede estar escuchando el testimonio de ellos dos. Yo te acepto a ti, prometo, etc. Y después el sacerdote bendice esas palabras, esa mención sagrada de estos dos. Esto es el sacramento. Cuando el sacerdote les dice, tómense de la mano, generalmente les dice, tómense de una mano, pueden ser las dos, pero tómense de las manos. Y en ese momento el sacerdote los bendice diciendo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esto es el sacramento, hasta ahí. Pero ¿qué es lo que viene después? Que el hombre le entrega unas monedas que se llaman arras a la señora, a la muchacha. Esto es paternalismo, esto es patriarcado. La situación actual ya no está para que el hombre mantenga el hogar. Ahora es una economía familiar. Hombre y mujer, los dos trabajan, y la mujer, por supuesto, trabaja más cuando llega al hogar y el hombre va a ver la televisión, que es una actitud machista, y la mujer va a hacer la comida, viene de trabajar y va a hacer la comida. Esta cultura de sumisión deberíamos erradicarla. Yo les declaro, el punto teológico es que si esto es palabra de Dios, sí, pero también el Evangelio es palabra de Dios, y entre el Evangelio y la carta
documento a los Efesios, yo me quedo con el Evangelio. Es palabra de Dios, pero me quedo con el Evangelio. Esta es una recomendación que yo espero que la tomemos en consideración. No predicó Jesús jamás ninguna sumisión. El Evangelio de hoy, capítulo 13 de Lucas, versículos 18 al 21, dice lo siguiente. Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece un poco a la levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lucas es un evangelio, hemos dicho, llamado evangelio de la misericordia. Hay mucha misericordia, como ayer. Es curioso que una mujer vaya a la sinagoga. Eran espacios primordialmente de hombres. El niño, no la niña, el niño, cuando cumple 12 años ya tiene derecho de ir a una sinagoga. La niña no, la niña se queda en la casa. Es curioso lo que vimos ayer de la mujer encorvada, que va a la sinagoga, no habla, no pide: Señor, hijo de David, como el ciego de Jericó, ¿qué quieres que haga?, le hubiera preguntado Jesús. Señor, enderéceme. No, la mujer no habló, porque no es común que una mujer vaya a la sinagoga, menos que hable en la sinagoga. Por eso Jesús ni siquiera espera que la mujer diga algo, porque no puede hablar. Y el sumo sacerdote fariseo reclama: hay 6 días para venir y trabajar. Vengan de lunes a viernes, digamos, de domingo a jueves, qué sé yo. No vengan el sábado. Y hoy tenemos 2 parábolas, 2 comparaciones. Una de un hombre y uno de una mujer. Lucas cuida los detalles. ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un grano de mostaza, que un hombre se parece a una medida de levadura, que una mujer. Es esto maravilloso visto en Lucas, como un hombre aquí y una mujer allá. El hombre siembra el campo, la mujer hace el pan. Hoy tenemos hombres panificadores, panaderos. Aquí está el hombre, aquí está la mujer. Y si cotejáramos este trozo del Evangelio con lo que acabamos de leer de Efesios 5, yo me quedo con el Evangelio. ¿Cuál sería el papel del hombre en la parábola del reino de Dios? Sembrar la semillita de mostaza, el hombre, y la mujer poner una medida de levadura en una gran cantidad de harina para que se haga la masa. Cada uno da lo que puede, da lo que tiene, pero el objetivo es el mismo. Allá que nazca una semilla, aquí que crezca el pan y que el pan quede blando. Que la levadura, eso es lo que hace. El pan se crece y queda blando. Y el reino de Dios se parece a esa semillita de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Nació la semillita, germinó, se hizo un gran arbusto y vinieron las aves, hicieron sus nidos en ese arbusto. El reino de Dios está al servicio de los demás, no al servicio del hombre que sembró la semillita. No, está al servicio de todos, de los pájaros también. El reino de Dios está
al servicio de los demás. La semillita es la más chiquita, aquí no la destaca, no se mete como Mateo detalla cómo es la semilla de mostaza. Aquí no, aquí lo que importa es que la semilla la siembra el hombre y la aprovechan los pájaros. A esto se parece el reino de Dios. El reino de Dios no es para beneficio mío, sino yo siembro la semilla y yo agarro para mí el árbol. No se trata de eso. El reino de Dios es yo siembro para que otros disfruten. ¿Y la levadura? La mujer agarra una medida de levadura, la coloca en una gran cantidad de harina y la masa se crece y sale un pan sabroso. La levadura no se ve. La levadura no tiene sabor. Yo siento el sabor del pan, porque el pan es la mezcla de la levadura con la harina, más un poco de agua, y después cocinarlo. Pero nadie va a distinguir esto es harina, esto es levadura, porque el reino de Dios se parece a esa medida de la levadura. Y esto cotejado con Efesios 5, el hombre y la mujer que se ponen los dos al servicio del reino de Dios, desaparecen. Porque lo que importa es que se haga un gran pan y que sea blando, que sea sabroso al comer. Pero no uno sometido al otro, no. Aquí estamos hablando de un trabajo como servicio. El hombre siembra la semilla y lo disfrutan los demás. La mujer coloca un trocito, poquito, una porción de levadura en una gran cantidad de harina y esa levadura fermenta toda la masa y se hace un pan grande y un pan sabroso, blando para comer. Porque el pan no es para que se lo coma la mujer que puso la levadura. El pan es para que lo coman todos y todas. Los que tienen panadería, cierto, ganan a lo mejor poquito, pero prestan un servicio a toda la comunidad. Ahí andan los muchachos, señores o señoras panaderas con sus bicicletas, motos, carretas, carros, y nos están prestando un servicio. El reino de Dios es un servicio para los demás. El reino de Dios no es para mí, es para todos y ahí estoy incluido yo. El reino de Dios se parece a esa semilla que un hombre siembra y que se hace inmenso, se hace un árbol. Aquí la levadura desaparece y así tenemos que ser todos, desaparecer, porque el reino de Dios no está en función de mi persona, está en función de toda la humanidad. Pocos entendemos, pocos entienden la función nuestra para el reino de Dios. A veces somos egoístas que queremos el reino de Dios para nosotros. Y el reino de Dios en estas dos parábolas está en función de los demás y las demás. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.